grabamos la segunda sesión. Se cortó la grabación anterior, entonces la clase cuando la suba la voy a tener que subir en 2 sesiones, parte 1 y parte 2. Pero eso son temas ya que nos revisten mayor problema. ¿Ya? Entonces, les decía que lo siguiente, bueno, lo siguiente es el apunte 9, en el que vamos a ver algunas funciones importantes, que es bueno conocer. Cabe destacar que estas funciones, las propiedades de estas funciones dependen mucho de la operación por la que están definidas. Por ejemplo, es sumamente necesario que usted tenga conocimiento sobre trigonometría y que estos conocimientos sean más o menos acabados, ¿ya? Voy a subir al aula virtual y eso lo voy a hacer ahora mismo ya. Un apunte que hicimos en vacaciones de invierno, que es este taller de geometría. Son 2 apuntes. Los voy a mirar aquí rápidamente y que si bien no los vamos a ver en clases, porque implicaría tomarnos mucho tiempo para un tema que en realidad se ve en otro curso de trigonometría, geometría y trigonometría plana. O sea, pero en este apunte se estudia, por ejemplo, la medida en radianes. Aquí usted puede encontrar cómo medir, cómo se definen las funciones trigonométricas, ¿ya? A partir del círculo trigonométrico, cómo estas funciones se grafican, cómo a partir de seno y coseno se define la tangente, cómo se traspasan estas funciones hacia el triángulo rectángulo, y uno puede utilizar algunas propiedades como las identidades. Vimos cómo calculamos cómo algunas funciones trigonométricas se podían determinar para ciertos ángulos notables, que de hecho están aquí, y se propone como ejercicio para ustedes completar esta tabla. Algunas reglas mnemotécnicas que ayudan a recordar estos conceptos, algunas propiedades importantes, coseno, seno, etc. Vamos a subir esto. Bueno, después habla de las funciones trigonométricas inversas. Y esto lo vimos en 4 sesiones, en un taller que se hizo en vacaciones de invierno, taller que me solicitó la directora, y que estaba abierto a todos y todas, estudiantes de la carrera. De hecho, recuerdo que al menos 1 o 2 compañeros y compañeras de ustedes estuvieron ahí. Entonces, les voy a subir este taller. Perdón, aquí esto va ahí. Esto va aquí. Y considérenlo un apoyo para lo que ustedes deben saber sobre trigonometría. ¿Ya? Algunas funciones importantes, como la función constante. Estas funciones las vamos a ir mirando y analizando a partir de la gráfica que nos entregue GeoGebra. Bueno, y algunas propiedades importantes de estas funciones, obviamente. La función constante está definida por un valor constante, tiene dominio en todos los reales y además f de menos x es igual a f de x, por lo tanto es par, es una función par. Si se tiene que a es igual a 0, es decir, la función es f de x igual a 0, entonces menos f de menos x es menos f de x, y también sería impar. Si a es distinto de 0, entonces no tiene ceros, y si a es igual a 0, todos los reales son sus ceros. Su gráfica es una recta horizontal que pasa por el punto 0, a. Entonces, esta función, la función constante, vamos a poner un deslizador para esto. La función constante f de x
igual a, es una función horizontal al eje X y que es par. Pero cuando A es 0, cuando A es 0, cuando A es 0, la función además es impar, o sea, la función f de x igual 0 es el único ejemplo que podríamos tener de una función que es par e impar a la vez. Eso respecto a la función. Luego tenemos la función potencia natural y está definida por la ecuación f de x igual x elevado a n, donde n es natural y tiene dominio en todos los reales. Si n es igual a 1, el gráfico es la recta bisectriz del primer y el tercer cuadrante. Aquí vamos a definir. Vamos a cambiar las propiedades de A para ponerlo ahora como un número entero. Entre 0 y pongamos, digamos, 10. Y el incremento va a ser de 1. Ahora tenemos una función y vamos a definir f de x como x elevado a a. No. Suprimir. Suprimir. X también estoy. X elevado a a. Ahí sí. La voz de pena. Porque me equivoqué ahí. Oh. Ahora sí puedo borrar este. Bueno, fíjense que esta función, cuando a es igual a 1, bueno, cuando a es igual a 0, es la función constante con a igual a 1, o sea, constante f de x igual a 1, porque todo número elevado a 0 es 1. Cuando es igual a 1, es la función identidad, la bisectriz entre el primer y tercer cuadrante. Cuando a es igual a 2, bueno, ya tenemos la función x cuadrado, x cubo, x a la cuarta, x a la quinta, etcétera. Etcétera, etcétera. Un segundito, jóvenes, que voy a anotar algo aquí antes que se me olvide, porque si no, como ustedes saben, se olvida. Listo, listo, listo. Tenemos entonces, les decía, esta función que va a ser, fíjense, si a es impar, la función es impar. Y si a es par, la función es par, para x elevado a n. De hecho, esto dice, si n es igual a 1, el gráfico es la bisectriz. Y si n es igual a 2, el gráfico es una parábola. Puesto que f de menos x es menos x elevado a n, que a su vez sería menos 1 elevado a n por x elevado a n, es decir, menos 1 elevado a n por f de x, se tiene que n es par, entonces la función es par, y si n es impar, la función es impar.
Si x está en los reales positivos, entonces x elevado a n también va a estar en los reales positivos. Y para todo ello en los reales positivos, existe un x que está en los reales positivos, tal que y es igual a f de x. Por lo tanto, el dominio y el recorrido de esta función, cuando estamos hablando de los reales positivos, es el mismo, los reales positivos. Pensemos solo en la parte, en el primer cuadrante. ¿De acuerdo? Tercera función importante, la función raíz enésima. Está definida por la expresión f de x igual a la raíz enésima de x, donde n está en los naturales. Veamos cómo sería esta función. Acá. X elevado a 1 sobre a. Fíjate. Cuando es par, cuando es 0, me dice que acá el segmento 0,1. Bueno, en realidad, porque no existe x elevado a 1 sobre 0. Pero cuando es la raíz, cuando x es 1, pero cuando ya estamos hablando de raíces, x n igual 2, la raíz enésima, la raíz cuadrada, tenemos solo una parte de la función. Cuando es cúbica, tiene dominio en todos los reales. Cuando es cuadrada, tiene dominio en los positivos. Cuando es cúbica, en los reales. Cuando es a la cuarta, en los positivos. Cuando es a la quinta, en los reales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para índices par, la función tiene dominio solo en los reales positivos. Y por tanto, no podríamos decir si es par o impar. Pero cuando es impar, el índice, la función tendría dominio en todos los reales. Y además sería una función impar. Eso respecto a esta función. Veamos qué dice el apunte. Bueno, esta función tiene varias propiedades dependiendo de la paridad de n. Su dominio depende de n. Si n es par, entonces el dominio son los reales positivos más el 0. Si es impar, son todos los reales. Si n es impar, entonces la función es impar. Si n es par, por simetría respecto al eje y, la imagen también serían los reales positivos. Y si n es impar, por simetría respecto al origen, la imagen también serían todos los reales. O sea, esta función, la función raíz enésima, es una función tal que tiene dominio y recorrido equivalente. Cuando el dominio son todos los reales, el recorrido son todos los reales. Cuando el dominio son todos los positivos, el recorrido son todos los positivos. Y uno puede decir, ya, pero evidentemente, por ejemplo, esta función parece que no pasa del 2. ¿Estamos seguros que no pasa del 2? Un número cuya raíz décima sea igual a 2. La verdad es que esta función, de hecho, es siempre creciente, fíjense. Independiente del caso, será siempre creciente. Aquí quiero adelantarme a algunos conceptos que vamos a ver en el próximo semestre. Pero fíjense, por ejemplo, en esta curva, que parece muy pronunciada. Pero si yo me acerco lo suficiente, voy a notar que esta curva en cierto punto, cuando me acerco lo suficiente, se asemeja muchísimo a una función lineal. Por muy extraña que sea, por muy pronunciada la curva, en algún momento, para un intervalo, por muy pequeño que sea, la función será cercana a una función lineal. La función cajón o parte entera, una muy, muy particular, está definida por f de x igual a este símbolo, corchetes cuadrados, que se llama
cajón o parte entera, ese simple. ¿A qué corresponde? A cada X le asigna el K en los enteros, el máximo K entero que está antes de X. Entonces, vamos viendo. Si estoy hablando del 5,74, ¿cuál sería su imagen? ¿Cuál sería la imagen del 5,74? Exacto, 5. A mi Javi me dice que la función cajón no le quedó clara. ¿La cosita está arriba o abajo? Ah, ya está abajo. Es decir, entre el 5 y el 6, la función tiene esta gráfica. Entre el 0 y el 1 sería esa gráfica. Entre el 1 y el 2, esta gráfica. Entre el 2 y el 3, entre el 3 y el 4, entre el 4 y el 5, y así. Porque siempre me va a llevar al entero que está justo antes. ¿Se entiende ahora? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? eh, que si no me equivoco, había como, la función cajón tenía como dos divisiones, no me acuerdo muy bien, por eso estoy preguntando, ¿Ya? como la de techo o piso, creo que así le decían, no me acuerdo, que es cuando el corchete, por ejemplo, solamente tiene la raya de abajo y son como una L, una X y una L al revés, que eso quiere decir que, Como lo escribe aquí Benjamín Muñoz. sí, eso mismo, justamente. Y la otra, la techo, sería como lo mismo pero al revés, pues, como dos L al revés, Ya, ¿o no? sí, ambas se pueden definir a partir de la función cajón, que es la parte entera. O sea, uno para definir la función techo sería la parte entera más uno. Sí, 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 ya, ¿Sí? genial. Entonces, como a partir de esta podemos definir otras funciones, mejor que analicemos solamente esta. ¿Qué podemos decir de esta función? Primero, no es creciente ni decreciente. Solo en intervalos es constante. Solo en intervalos es constante. Por ejemplo, acá no contemplaría la imagen del 2, es el 2, no es el 1. Pero la imagen del 1,9999 con varios 9 sería 1. Por tanto, estos puntitos que están al final de cada segmento no son parte de la gráfica. Entonces pensemos, ¿cuál es el dominio de esta función? Son todos los reales, es que, si es que se puede, pinte los blancos, si es que... Ah, ya, voy a pintar los blancos. El dominio serían todos los reales. Sí, mira, por ejemplo, el C lo vamos a pintar de blanco. No está. Este tampoco. Este tampoco. Este tampoco. Este de aquí no está. No está.
No está, puf, desapareció, justo no está. Uf, no está, no está, no está. Para efectos de este ejemplo. Me decían el dominio son todos los reales y el recorrido los enteros. Perfecto. Hoy me imagino cuando nos conozcamos personalmente y conozca a Benjamín Muñoz y realmente se ríe así. Me río peor. Profe, me río mucho peor. ¿Qué dice el apunte? Confirmo, lo he escuchado. ¿Qué dice el apunte sobre esta función? Bueno, sus ceros son todos los reales en el intervalo 0,1. No es una función ni par ni impar. Es una función creciente, pero no de forma estricta. O sea, es creciente por intervalos. ¿Y por qué no es impar? Si pareciera ser impar, así a simple vista. ¿Por qué no es impar esta función? ¿No es impar? Es que eso pregunto. ¿Es impar o no lo es? ¿Es o no es impar? Tiene pinta de que sí. Pero ¿por qué no es impar? Para que sea impar, por ejemplo, este segmento debería estar aquí. Este debería estar aquí. Y este debería estar aquí. Y ahí sería impar. Pero no. Tenemos esto. ¿Ya? Ojo con eso. Función opuesta. Llamaremos función opuesta de f a la función menos f, definida por que a cada x le asigna menos f de x. El gráfico de la función menos f es el conjunto simétrico respecto al eje x del gráfico de f. Te miente la vista gráfica, sí, o sea, te miente si no la sabes interpretar bien. Por ejemplo, la función, vamos a borrar estos segmentos, estos puntos, estas cosas que están aquí. Y vamos a pensar en esta función. La función raíz cuadrada. Y veamos cuál es la función menos f. Fíjate. La función raíz cúbica, la función menos f. En el fondo es girar respecto al eje x. Por tanto, el recorrido de la función es el conjunto de los inversos aditivos del recorrido de la función original, pero su dominio es el mismo. Su dominio es el mismo. Módulo de una función, sea f, una función que va desde un conjunto de los reales a los reales, llamaremos función módulo de f a la función barrita f definida por el valor absoluto de f de x. Es decir, va a ser f de x si f de x mayor o igual que 0, o menos f de x si f de x es menor que 0.
El gráfico de la función módulo puede obtenerse fácilmente si se conoce el gráfico de f, ya que debe copiarse simétricamente respecto al eje X los puntos del gráfico que queden bajo el eje X y dejar intactos aquellos puntos que estén sobre el eje X. Es decir, al tomar módulo de una función, su gráfico se refleja en el eje X hacia el primero o segundo cuadrante. Por ejemplo, la función x cubo, y pongamos en vez de esto valor absoluto de f. Mira qué lindo. Para las funciones que tienen recorrido en los reales positivos, su módulo es el mismo, pero las que tienen tanto en los reales positivos como negativos, por ejemplo, si ponemos coseno de x, mira lo que va a pasar con su función módulo. Y se acuerdan que mientras coseno, por ejemplo, en este punto, podemos decir que acercándonos lo suficiente, obtendremos que la función coseno se acerca bastante a una función lineal, nunca ocurrirá en este punto que por mucho que me acerque, la función valor absoluto del coseno se acerque lo suficiente a una función lineal. O sea, para ciertas funciones hay puntos en los que sí puedo aproximarla en intervalos pequeños con la función lineal o afín, y otros puntos, como en este caso, este punto que es pi medios, que no se puede. Y no se puede, por mucho que me acerque. ¿Ya? Restricción de una función. Sea f desde un subconjunto de los reales hasta los reales, una función, y sea un subconjunto del dominio, B, subconjunto de A, se llama restricción de f a B a la función f barra B, definida por la función f que va desde este subconjunto. Es decir, una restricción es tomar una parte de la función. Por ejemplo, de hecho, GeoGebra me permite eso, función. La función g entre menos 3 y 4. Tengo una restricción. ¿Y cuál es la restricción? Este intervalo, entre el menos 3 y el 4. Eso es una restricción de una función. Restringir el dominio. Con esto podemos definir lo que llamaremos un álgebra de funciones. ¿Ya? Es decir, sean f y g funciones con dominio en el dominio de, digamos, d sub f y d sub g, respectivamente, y sea alfa un número real, una constante fija. Definimos las funciones suma, diferencia, ponderación, producto, u, en realidad es o, no sé por qué aparece aquí un u, o cociente por, bueno, la función suma, que será la suma de los f de x más g de x, tendrá dominio en la intersección de estos dos dominios. Y se define como la suma de las imágenes. La diferencia lo mismo. Será f más menos g, ya hemos definido menos f. La función ponderación, es decir, lambda f, tiene dominio en f y recorrido en los reales. Y simplemente es cada imagen amplificarla por un factor. Bueno, también puede ser disminuirla si el factor está entre 0 y 1. ¿Ya? La función producto. Esta función
tiene dominio en todos los reales que están tanto en el dominio de F como en el dominio de G y se define como el producto de las imágenes. La que sí hay que tener claro es que la función cociente tiene dominio en todos los reales menos los ceros de la función G. Y se define como f de x sobre g de x. Un ejemplo clarísimo, es cuando tenemos la función coseno y la función seno. Y la función tangente que sabemos que es seno sobre coseno. Entonces esta función no tiene imagen aquí, donde el coseno se hace cero. En los ceros del coseno esta función no tiene imagen. ¿Ya? Es decir, retiramos del dominio los ceros de G. Con las definiciones dadas anteriormente pueden formarse funciones más complicadas, tomando módulo u operando las 4 funciones conocidas. Por ejemplo, se pueden formar las siguientes funciones. El valor absoluto de x corresponde al módulo de la función g de x igual x. Luego en la bisectriz del primer y segundo cuadrante. O la función valor absoluto de x menos a, que es análoga, similar a la anterior, pero desplazada horizontalmente en a. Con esto se pueden resolver en forma sencilla en ecuaciones como x menos 2 en valor absoluto más x más 2 en valor absoluto menor o igual que 5. Por ejemplo, le podemos preguntar a GeoGebra qué es esta expresión. Control C, control V. Y mira, oh, qué lindo. Qué expresión más interesante. Vamos a ir borrando algunas cosas. Funciones importantes. La función polinómica. Son de la forma a sub n por x elevado a n, a sub n menos 1 por x elevado a n menos 1, hasta a sub 1 por x elevado a 1, que sería x, y a sub 0 por x elevado a 0, que sería 1. Donde desde la sub n hasta la sub 0 son constantes reales. Estas funciones tienen siempre dominio en todos los reales. N, al numerito n se le llama grado. Si el grado es 1, el gráfico corresponde a una recta. Si n es 2, el gráfico corresponde a una parábola de eje vertical. Y si n es mayor que 2, bueno, el gráfico ya no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le voy a pedir que en el chat me escriba cada uno de ustedes un número del 1 al 5. Cada uno de ustedes me escriben en el chat un número del 1 al 5. Ya, 4, entonces vamos a poner 4 más 5x más, vamos a ir intercalando, menos 5x más 2x cuadrado menos 3x cubo, ya, más, ¿qué más? ¿Qué más? Valores. Del 1 al 5 dije, ¿sí? Sí, del 1 al 5. Más x a la cuarta, sería 1 por x a la cuarta, menos, ¿qué más? ¿Qué más? Me falta, son 9 ustedes y llevo 1, 2, 3, 4, 5. 3.5x elevado a 5 más más 2x elevado a 6 menos
4x elevado a 7, voy inventando yo. Mira, un polinomio de grado 7, una función polinómica de grado 7. Fíjate que el gráfico ya no es tan sencillo. Este ejemplo no me va a servir mucho, pero voy a utilizar otro. No me va a ser. Oye, Benjamín, te has reído de mí toda la clase, ¿eh? Nada que ver ahí. Vamos a poner varios deslizadores. A, B, C, D, E y F. I. Entonces vamos a poner, mira, A más BX más CX al cubo más DX a la cuarta más EX a la quinta más IX a la sexta. Y fíjate que mientras manipulamos estos valores, la función va tomando formas cada vez más extravagantes. Faltó el x cuadrado, ya no importa. Pues ahí vamos a decir que el a sub 2 del x cuadrado es 0. Entonces se elimina el x cuadrado. Por eso decía que ya la gráfica no es tan sencilla de explicar cuando tenemos un polinomio de grado mayor que 2. La gráfica se hace un poquito más extraña. ¿Ya? Otra función importante, las funciones racionales son de la forma P de X y Q de X, son donde P y Q son polinomios. El dominio de estas funciones es R, salvo los puntos donde la función Q de X se anula. Es decir, el dominio son todos los reales menos los ceros de Q. Algunas definiciones importantes sobre las funciones. Diremos que una función es inyectiva o 1 a 1 si para cada elemento y del dominio existe un único X tal que f de X es igual a Y. En otros términos, f es inyectiva si solo si f de x1 es igual a f de x2 implica que x1 es igual a x2. Se llama 1 a 1 porque cada elemento del dominio está relacionado con solo un elemento del recorrido y viceversa. La segunda forma son las funciones epiyectivas o sobre también se llama. Si para cada elemento del recorrido existe un elemento en el dominio. En otras palabras, si la imagen de f es todo su recorrido. O sea, esta función que va desde los reales a los reales será epiyectiva si para todo en el recorrido existe un x en el dominio. Por tanto, para saber si una función es epiyectiva, necesitamos conocer el dominio y el recorrido. Y tercero, la función será biyectiva o biunívoca si es inyectiva y epiyectiva a la vez. A estas funciones se les llaman biunívocas. Ejemplos. X cuadrado no es inyectiva, porque aquí tengo dos X que tienen la misma imagen. La función lineal ax más b o mx más n es inyectiva y epiyectiva, por tanto es biyectiva. La función coseno no es inyectiva porque es periódica. Tampoco es epiyectiva porque es acotada. La función x al cubo es inyectiva y epiyectiva porque tiene dominio en todos los reales, por lo tanto es biyectiva. Estas son más que nada definiciones, así que importante conocer esas definiciones. Vamos a pedir, obviamente, a la ayudante que repase sobre todo estos conceptos de inyectividad, de biyectividad, la función inversa, que es la que está a continuación, y es el último tema del que vamos a hablar el día de hoy.
Si tenemos una función que va desde A hasta B, se llama función inversa de f y se utiliza la notación f a la menos 1 a la función tal que f a la menos 1 va de B hasta A y a cada x de A y f de x igual a y, la imagen inversa de y es igual a x. ¿Qué significa esto en términos gráficos? Vamos a borrar un montón de cosas de aquí. Suprimir. Pensemos en esta función. A elevado a x. Vamos a poner 2 elevado a x. Esta función. 2 elevado a x. Y voy a poner un puntito sobre esta función. Este puntito tiene la forma x, f de x. Pero voy a hacer el puntito al revés ahora. El y del a, es decir, f de x, el x. Vamos a ir asociando de esta forma. El recorrido o la gráfica que genera este puntito, al que le vamos a poner rastro, es lo que se conocería como la función inversa. ¿Cuál es la operación opuesta de la potencia, jóvenes? La logarítmica, exacto. Si aquí le pido que me diga el logaritmo en base 2 de x, fíjate que la gráfica por dónde va. Por aquí mismo. Este puntito, vea, al que le vamos a quitar el rastro ahora, pasa por aquí. ¿Ya? Vamos a pensar en otra función. Por ejemplo, la función x elevado a 2. Y aquí se va por otro lado el puntito. ¿Cuál es la operación opuesta o la función opuesta a x al cuadrado? La raíz cuadrada. Exacto. Veamos cuánto es la raíz. Raíz, no. Entonces, y nuevamente notamos que este puntito recorre esta función. ¿Qué tal si pensamos en la función 2x menos 1? Fíjense. ¿Cómo podríamos definir su función inversa? 2x menos 1. Uno más x medio, a ver. 1 más x medios. No es. ¿Qué tal x más un medio? A ver, no, tampoco. Ah, x medio más un medio, a ver. Ok. Claro, en realidad es x más 1. X más 1 dividido 2. ¿Cómo se obtiene la función inversa? Generalmente se utiliza la noción f de x a la menos f a la menos 1 de x. Si f es una función real, y ojo aquí, para determinar su inversa se despeja la variable x de la misma forma que cuando determinábamos el recorrido de una función. F a la menos 1 no siempre es una función. ¿Qué condiciones debe tener f para que la inversa sea una función? Dejo planteada esa pregunta.
Debe ser biyectiva, dice Benjamín Aguirre. ¿Podría explicarnos por qué, Benjamín? Esta semana los benjamines tienen todo mi respeto. Desde Benjamín Que, Benetton hacia adelante, todos los benjamines tienen mi respeto esta semana. eh, que también lo vimos en álgebra. Que ¿Quién hace álgebra? El profe Alonso, ¿cierto? sí. Ah, entonces ya. Ahora me explico por qué lo vieron. Ujú. Al profe Alonso no se le escapa nada. Claro, ahí nos explicó que para que se pueda realizar una función inversa, esta debe ser biyectiva. Porque es la Y única en el, forma. Sí, claro, que es la única forma de que se convierta como en una simetría respecto a la a, función origen. claro, y además es la única forma de que tú te asegures que cumpla con las condiciones de una función. ¿Cuáles son esas condiciones? De que a cada x se le asigna un solo y que todo el conjunto de inicio está ocupado. Por lo tanto, necesitas que, al contrario, el recorrido esté todo ocupado, es decir, sea sobre, y a cada i le corresponda un solo x, es decir, sea 1 a 1. Claro, igualmente lo que vimos en la última clase y donde va a ir dirigida a las próximas clases es en hacer trampa para hacer que la función sea biyectiva, modificándole su dominio Dominio y y recorrido. recorrido. Mira, un claro ejemplo de eso es la función inversa a la función seno y coseno. Entonces, para verlo en función cuadrática, el cuadrado tenía que ser para los x mayores que 0. Exacto, exacto. Porque es la única forma de que lo otro sea función. Porque de lo contrario te queda la parábola aquí sobre el eje x. Y eso ya no sería función. Un ejemplo clásico, por ejemplo, la función arco coseno de x, por ejemplo. Fíjate, la función arco coseno de x está definida en este intervalo entre el -1 y el 1 solamente. Entonces, se define la función coseno, que es coseno de x, pero ahora entre 0 y pi. Y ahí, con esas restricciones, que es a lo que el profesor Alonso le llamará hacer trampa, porque técnicamente estamos restringiendo. Por eso definimos también la restricción de una función. Hemos hecho de que la función coseno y la función arco coseno ambas sean funciones. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo clásico. Jóvenes, no sé si quedan dudas, preguntas. Recuerden que hasta la clase de hoy entra en la próxima prueba. Vamos a solicitar a Melanie que nos tenga tanto una guía como que la ayudantía la centre en esta última parte de funciones. ¿Ya? Próximo martes. Martes 19, no. Martes 19. Martes 19, sí, martes 19. Y después la semana siguiente tenemos nuestra semana de consolidación de aprendizajes. No, chicos, les va a ir bien. Tranquilidad, se les va a ir bien. Después, lindo regalo, sí. Lindo regalo. Jóvenes, dicho eso, cuídense, pórtense bien, acuéstense temprano, hágale caso a la mamá. Si va a salir, hágalo con las medidas de seguridad, siempre mascarilla, alcohol gel. Si tiene su pase de movilidad, no olvide siempre estar con él a mano. Ándese, ándese con cuidado. Nos vemos. Sí, ojalá en presencial. Yo por lo menos estoy viniendo presencial. Así que hay que averiguar cómo lo hacen ustedes para venir presencial y vernos aquí en esta salita, que está muy amplia, muy iluminada, en el 6º piso del edificio E. Adiós, chao, chao. Pregunta, Pregunto antes de salir.
Las pruebas presenciales, perdón, ¿las pruebas tienen que ser presenciales o no? No lo sé, lo voy a averiguar durante hoy. Si no Ok. les aviso nada, si no les aviso nada es porque vamos a seguir con el mismo sistema. Solo les voy a avisar en el caso que cambie. Genial. Sí, porque así no evitamos de que usted esté el domingo o el lunes en la tarde preguntándose. Si no llegó nada el lunes por la tarde es porque... ¿Ya? Muchas gracias, profe. Nos vemos. Chao, chao.